Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Delsa Solórzano, coordinadora del movimiento político Encuentro Ciudadano y diputada ante la Asamblea Nacional. Bienvenida, diputada. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. Un gusto poder estar aquí en Venevisión conversando contigo. ¿Cuáles son las perspectivas para este 10 de enero? Bueno, evidentemente conocemos bien que fuera del marco de la constitucionalidad en la cual se mueven los personeros de este régimen, así van a seguir actuando. Hemos visto un anuncio reciente de la posibilidad de que el espurio acto de la pantomima de juramentación ocurra ante las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y digo oficinas del Tribunal Supremo de Justicia porque conocemos todos cuál es la situación al margen de la legalidad en la que se encuentran los magistrados que allí están. Y ese acto que está previsto que ocurra allí hasta ahora no hace más que poner en evidencia que la Asamblea Nacional ha venido diciendo la verdad y que en efecto la comunidad internacional, cuando ha dicho que reconoce únicamente a la Asamblea Nacional como el único ente legítimo que hay en Venezuela, también lo está haciendo con base en la frágil legalidad, en la frágil institucionalidad y en la frágil constitucionalidad que hay hoy en Venezuela. ¿Cuáles son los retos precisamente ante esta visión de la comunidad internacional, los retos que se le presentan a la nueva directiva de la Asamblea Nacional y en líneas generales a todos los diputados? Fíjate, yo siento que esto, evidentemente la nueva directiva de la Asamblea Nacional tiene la batuta y tiene que ponerse al frente de todo esto, pero no es un asunto solamente de la directiva, es un asunto de todos los parlamentarios que tenemos que juntos entender que este reto le toca a la Asamblea Nacional como ente, como cuerpo, pero es un asunto también de todos los venezolanos, lo decía Juan Guaidó el 5 de enero en su juramentación, poder nosotros producir el necesario cambio de gobierno que hoy urge a los venezolanos es responsabilidad de todos nosotros, cada uno obviamente dentro de su perspectiva, dentro de sus competencias y evidentemente en primerísimo término a la Asamblea Nacional, que es el único ente legítimo que existe en Venezuela, por supuesto. Obviamente no es la misma responsabilidad la de la Asamblea que la de un ciudadano, pero todos tenemos responsabilidad ante esto y muy particularmente la tenemos los parlamentarios que tenemos la obligación, uno, de ponernos al frente de la solución del problema, dos, de hacerlo juntos y unidos, y tres, de comprender que nadie puede solo, que nosotros no debemos estar en la Asamblea pensando en la conveniencia particular de nuestras organizaciones políticas o partidistas, sino en lo que le conviene al país que hoy muere de mengua. Ese país que hoy está esperando que la Asamblea Nacional actúe debe tener una respuesta correspondiente y necesaria de nosotros como parlamentarios. Esos tres puntos que usted acaba de mencionar pueden permear en cada uno de los parlamentarios para, a pesar de las posiciones y de las visiones de cómo solucionar la situación que vive el país, unirse, como usted dice. Sí, fíjate, yo creo que sí. De hecho, si observamos qué pasó el pasado 5 de enero, todas las fracciones sin excepción, todas, y yo creo que es importante que el país lo sepa y que se refresque lo que ocurrió, todas votamos por unanimidad la directiva. No solamente el cargo de Juan Guaidó a la presidencia, sino de las dos vicepresidencias y de la secretaría, tanto la secretaría como la subsecretaría. Todos los cargos fueron votados por unanimidad, de tal manera que yo siento que eso es una importante muestra de unidad y también sería una importante muestra de unidad que nosotros comencemos a tener una actitud propositiva en cuanto a cuál es la solución del problema. No le corresponde, repito, solo a la directiva de la Asamblea conducir este barco. Le corresponde a ellos sí tener el timón, pero nos corresponde a todos remar en el mismo sentido para que juntos logremos alcanzar la solución del problema. Han dicho varios personeros del gobierno que Nicolás Maduro se va a juramentar, el presidente Maduro se va a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo analizar la situación también del Tribunal Supremo de Justicia cuando se ha presentado la salida del país del magistrado Serpa? Fíjate, este señor Serpa, que además es uno de los llamados magistrados express,
que votó por sí mismo para estar ahí, ha dado declaraciones que a mí me parecen sumamente importantes, ¿no? Ha dicho en primer término que la señora Cilia Flores y el señor Nicolás Maduro fueron directamente quienes lo llamaron a él para que se autopostulara y autovotara por él, porque confiaban en él políticamente para ocupar un cargo en el Tribunal Supremo de Justicia y concretamente en la sala electoral donde se encontraba. Pero él también ha dicho que él no se iba a prestar para una espuria juramentación por las razones que todo el país bien conoce. En este marco es evidente pues que la debilidad del señor Maduro no solamente desde el punto de vista constitucional y legal, sino también de los apoyos y de los temores que hay en torno a ese acto, repito, espurio de una inválida juramentación. Así que en ese marco es donde se pretende hacer un acto como ese, donde además yo quisiera destacar una cosa que me parece súper importante. Ante la espuria constituyente se obligó a algunos gobernadores a asistir so pena de que no les iban a entregar los cargos que en justicia se habían ganado. Y de hecho a Juan Pablo Guanipa no se le reconoció una gobernación que, repito, no es que se le dejó de reconocer a él, sino al pueblo que votó por él porque no acudió ante la constituyente, y resulta que el propio Maduro no va a acudir ante la constituyente porque tiene sobre ellas las mismas dudas que tienen todos los venezolanos, y eso es un ente absolutamente inservible, más allá de inconstitucional. De tal manera que es evidente que no hay ningún poder del Estado en este momento que confíe en el señor Maduro, ni que quiera prestarse, por lo menos no voluntaria y libremente, a ser cómplice de un acto como ese. En las perspectivas para el año 2019, y quiero comenzar porque hay varias perspectivas, lógicamente, lo que pasa con la gente dentro del país, pero también con lo que pasa en la comunidad internacional en torno a Venezuela. En este momento, en la región, ¿cuál es la circunstancia en torno al país? Fíjate, hemos visto una importante declaración del Grupo de Lima, que ha dicho claramente que no reconoce el proceso del 20 de mayo, yo ni siquiera lo llamo electoral, el proceso del 20 de mayo como uno electoral, no le reconocen tampoco legalidad ni legitimidad. Hemos visto recientemente que Costa Rica, de manera separada, hizo un pronunciamiento idéntico al que hizo el Grupo de Lima en su conjunto. Vimos que en la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero hubo 27 naciones, representación de 27 naciones que reconocen a la Asamblea Nacional como único ente legítimo, naciones que no solamente evidentemente son de nuestra América, ¿no? Pero además hemos visto cómo recientemente desde el Parlamento Europeo, Tajani, el parlamentario Tajani, ampliamente conocido a nivel internacional, ha dicho que el propio Parlamento Europeo no reconoce el proceso del 20 de mayo como uno electoral, de tal manera que está parado este sistema sobre, repito, un marco de ilegalidades, de ilegitimidades y de no reconocimiento por falta de la comunidad, por parte de la comunidad internacional. Ello evidentemente trae consecuencias de todo punto de vista, trae consecuencias económicas para el gobierno de Maduro y trae también consecuencias en torno a cómo se visualiza la lucha por el respeto de los derechos humanos en el país. Hemos visto cómo ya son 8 países los que han instado a la Corte Penal Internacional para que acelere el proceso que se lleva contra los personeros del régimen que han violado derechos humanos, pero ello también evidentemente va a tener implicaciones en otras naciones que, dependiendo o derivándose del desconocimiento que hay hoy del régimen de Maduro, va a incrementarse la presión en la Corte Penal Internacional. Hemos visto también cómo desde la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet, hay una importante presión para venir a Venezuela y no basta con que ésta haya sido invitada. Ellos han puesto condiciones que hasta ahora el gobierno no ha cumplido. Ellos quieren visitar efectivamente a todos los prisioneros políticos, quieren ver las condiciones de reclusión de estos, quieren tener libertad para poder ejecutar la misión y esto hasta ahora no ha sido autorizado. De tal manera que toda la comunidad internacional hoy tiene los ojos puestos sobre Venezuela y evidentemente eso tiene que contribuir, eso más la unidad nacional, que es imprescindible, al próximo cambio de gobierno que hoy los venezolanos urgimos.
Usted tiene una posición importante en tema de derechos humanos en la Unión Interparlamentaria Mundial. A partir de ahí, ese trabajo que se ha venido haciendo de varios países para realizar las denuncias que se han hecho contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿de qué forma se puede impulsar o lo ha buscado impulsar usted? La Unión Interparlamentaria Mundial ha solicitado venir a Venezuela. Veremos en los próximos días varias gestiones y varios trámites en tal sentido que de los cuales yo no quisiera adelantar mucho, pero vamos a ver en los próximos días gestiones, repito, de la Unión Interparlamentaria Mundial, que además tiene alto interés en el tema de nuestro hermano Juan Requesens, que como bien sabemos es prisionero político. Y se trata de un parlamentario que tiene inmunidad, al cual además hemos visto como una denuncia reciente de sus familiares y de sus abogados han dicho que hasta una braga anaranjada le pusieron a Juan en violación absoluta de la voluntad ciudadana de una población que se expresó eligiendo a Juan Requesens en el estado Táchira. Así que la Unión Interparlamentaria también es parte de esa presión que se está ejerciendo sobre los personeros del actual régimen para que pueda respetarse los derechos humanos. Y cuando hablo de derechos humanos, es importante que sepamos que no hablamos solamente del tema de la prisión política. Hablamos de que el que tiene derecho a la comida, a la alimentación, el que tiene derecho a la salud, de lo que está pasando con nuestros niños en el JM de Los Ríos, de cada madre que hoy no sabe si tiene con qué darle la merienda al niño en la mañana cuando va para la escuela, de cada venezolano que sufre, de cada venezolano que se angustia, porque sabemos que el sueldo mínimo lo van a aumentar y no te alcanza ni para un chicle, ni para un refresco, de saber que ya no importa si tienes 15 y último, porque da lo mismo, porque la plata no alcanza. Ese venezolano que hoy sufre tiene que saber que se le están violando sus derechos humanos y que por él estamos luchando. Los retos de Encuentro Ciudadano de cara a este 2019, porque ya mencionó el panorama del país desde su punto de vista, ¿cuáles son los retos de Encuentro Ciudadano, su movimiento político? Mira, nosotros nos hemos planteado varios retos, muchísimos, tal vez un poco ambiciosos, pero siento que los estamos llevando a cabo conforme a nuestro compromiso con la gente. El primero, obviamente, terminarnos de consolidar como una organización nacional. Estamos bastante satisfechos porque, decía, y como nosotros nos hemos comprometido a hablarle a la gente con la verdad, pues bueno, la verdad empieza por casa. Nosotros aspirábamos a estar donde estamos parados hoy dentro de un año. Y la realidad es que hemos tenido un crecimiento sorprendente. Hoy podemos decir que tenemos representación en toda Venezuela y eso nos tiene altamente satisfechos. Todos los días la gente se suma a nosotros, todos los días vemos a gente que está entusiasmada con conformar nuestro movimiento, pero nuestra gente y toda esta maravillosa cantidad de ciudadanos que se suman a nosotros saben que el primer reto que tenemos nosotros que cumplir es el de la unidad. Nosotros queremos ser pivotes de la unidad. Nosotros queremos decirle al país que nadie puede solo y que no podemos seguir pensando en visiones ombligocentristas porque nadie puede resolver la crisis que hoy tiene Venezuela solo. Y luego, obviamente, que se entienda que los movimientos de derechos humanos son para defender a la gente. En el momento que cada ciudadano pueda tener pleno y libre ejercicio de cada uno de sus derechos, ese día Encuentro Ciudadano habrá cumplido sus objetivos. Diputada, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. Nos acompañó Delsa Solórzano, coordinadora del movimiento político Encuentro Ciudadano y diputada ante la Asamblea Nacional. Amigos, hasta aquí Entrevista Venevisión. Un fuerte abrazo.